Muy amados hermanos y hermanas, hoy en esta festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, estamos llenos de gozo como iglesia que camina en Cochabamba, porque coincide con esto de la ordenación sacerdotal de Nelio Valdir y de Marco Antonio. Me imagino que para todos ustedes, como para nuestra iglesia en Cochabamba, nuestro corazón se llena de gozo y de agradecimiento profundo a Dios, porque Él hace una obra de salvación a través de sus hijos, pero la hace en realidad con su iglesia como luz para las naciones. La palabra de Dios y la festividad nos indica tantísimas cosas que podríamos ir relatándolas y inscribirlas poco a poco en el corazón. Casi que diríamos, es para toda una vida lo que la palabra está anunciando hoy y lo que esta festividad no solo significa, sino también el mensaje que trae. Bendito sea Dios, decía la segunda lectura. Nosotros podemos reconocer la obra de Dios, o lo que hemos cantado también en el mismo Salmo. ¿Por qué cantamos las maravillas y la misericordia de Dios? Porque somos testigos de aquello. Y podemos decirle, bendito tú en tus obras, en lo que haces. Porque si hemos escuchado incluso la primera lectura, que es la clave para después entender el misterio de la encarnación del Señor, el misterio del anuncio a la Virgen María a que recibirá al Salvador, podemos desvelar justamente en nuestras vidas también aquello que Dios nos está anunciando. Sin embargo, a mí me gustaría centrarme solo y únicamente en unos aspectos que creo que están en el Evangelio. Nelio y Marco Antonio, aparte de inscribir en sus corazones y en su agenda, diríamos así, en su propia historia, una festividad como la de hoy, la fecha de 8 de diciembre, deben inscribir esta palabra como aquello que es el fundamento de su vida y de su ministerio que hoy el Señor les regala. Aunque la palabra está referida a la Virgen María, sin embargo, debe ser inscrita en sus corazones porque es referida también a ustedes. Por eso no quisiera yo tomar las palabras de la Virgen María, porque es poco de lo que dice en el Evangelio, sino más bien aquello que lleva o el mensaje que trae o que le anuncia a la Virgen María el ángel Gabriel. Y se los anuncia a ustedes en concreto. Porque cuando hablamos de María, ciertamente en su Inmaculada Concepción no estamos hablando de nosotros porque somos sometidos también al pecado. Sin embargo, en toda su historia de salvación, en la respuesta y el anuncio que da Dios a la humanidad, se cumple esta palabra también en la vida de ustedes. Por eso lo que trae el Evangelio o estas palabras del ángel es también para ustedes en concreto. Cuando hablamos de María, hablamos de Marco Antonio. Cuando hablamos de María, hablamos de Nelio. Cuando hablamos de la salvación realizada de parte de Dios, hablamos de María, hablamos de Jesucristo, nuestro Señor, y hablamos, por tanto, también de ustedes en su persona concreta y en su ministerio sacerdotal. Por eso permítanme remarcar simplemente algunos pequeños aspectos que están plasmados en el Evangelio ustedes en el transcurso de su vida, de su ministerio, de su servicio. Podrán profundizar seguramente muchísimos más de los aspectos que dice hoy. Yo solamente digo estos 3 aspectos que me parecen fundamentales en la vida y que tiene que traducirse también en su propia historia.
El ángel Gabriel es enviado a una virgen, nombre y apellido. Entra en la casa y saluda a María diciendo, escuchen bien, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Son las primeras palabras del ángel. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Referido, cierto, a María, pero si las referimos a nosotros en concreto, podríamos también decir lo mismo. La agraciada de Dios es el prototipo de los agraciados en este mundo. Son los elegidos, son los llamados. Es una vocación cristiana propiamente la que está anunciando el ángel Gabriel. Por eso decía que cuando hablamos de la Virgen hablamos de Nelio o hablamos de Marco Antonio. Alégrate tú, sé feliz, sé agradecido profundamente, llena de gracia, lleno de gracia. El Señor está contigo. Queridos hermanos, yo espero que en su vida, en su vocación hayan descubierto ya esto abundantemente. No tenemos méritos, no tenemos grandes cualidades, no somos grandes personalidades, no lo son, no lo somos. Sin embargo, Dios se ha fijado y habla de corazón a corazón. Te mira a los ojos y te concede una vocación gratuitamente. Te llama gratuitamente. Yo no sabría decir por qué lo hace contigo, Nelio, ni por qué lo hace contigo, Marco Antonio. Pero es el Señor que ha querido llamarte a ti, ha querido darte una consagración a ti, una elección a ti en tu historia, en tu familia, en tu forma de ser, aquí en medio nuestro. Él lo ha permitido. El Señor está contigo. Lo segundo que le dice a la Virgen María el ángel, después de presenciar o después de ser testigo del estupor de la Virgen María, de la sorpresa, del no sentirse digna, le dice el ángel, no temas, María, no temas, Marco Antonio, no temas, Nelly. Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, Dios salva. Uno puede decir, soy muy joven, soy débil, vivo en tantas situaciones de dificultad, he dudado tanto, soy pecador, no soy digno. ¿Quién nos hace dignos? ¿Quién hace idóneo a alguien en esta vida? Es el que regala la vocación. Es cierto que María está preparada por historia a ser la madre de Jesús y del Salvador, pero es cierto que es la gratuidad de Dios. Es cierto que quien permite que el Salvador nazca de ella es Dios mismo. Quien permite hoy esta ordenación sacerdotal es Dios. No es ningún otro poder que pueda existir en este mundo que hace posible esto. Es Dios mismo que les concede a ustedes, dice, concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Los primeros salvados, los primeros beneficiados, los primeros ministros y los primeros ordenados son ustedes.
en tu historia, en tu forma de ser, también con tus pecados y tus infidelidades. Es el Señor que te concede el concebir a Jesús y anunciarlo a los demás. Porque indirectamente también el ángel, en el decir no temas, te está anunciando el coraje para hacerlo conocer en medio de nuestra realidad. El fundamento real, el que lleva totalmente el sentido de nuestras vidas. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nos debemos a Él. Cuando proclamen la palabra, será proclamar la palabra en mayúscula, que es Jesús, y hacer la vida. Cuando celebran la Eucaristía, es partir el pan y hacer presente a Jesucristo en este mundo. El que da sentido a toda la existencia, erradica el mal, vence al mal, vence la muerte y resucita. Y esto es lo que están llamados a anunciar. A Jesús que salva. Hacerlo presente en la Eucaristía misma. Queridos hermanos, ustedes celebrarán pronto su primera misa. En realidad su primera misa es hoy, llamada así. Los misterios de Dios pasan a través de sus manos. Se hace visible el Señor Jesús a través de su ministerio, a través de esta consagración. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Por tanto, no teman, no teman. Después el ángel, siendo testigo otra vez de la sorpresa de la Virgen María, le dice a ella: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y hace anunciado que Dios no nos abandona, que Dios no les abandonará a ustedes. Por eso, qué bello estar en este contexto de la Iglesia en sínodo, que caminamos juntos, pero caminamos con el Señor. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y eso es real y verdadero. Es el Espíritu Santo que está presente. Es Dios mismo que está presente y que a través de ustedes, a través de tu ministerio, de tu cuerpo, a través de tus signos, a través de tu vida, va a hacerse presente en este mundo. Hombres, mujeres del Espíritu de Dios, decimos siempre en las confirmaciones. El sacerdote sobre todo y ante todo, aunque sea mariano, aunque tenga devoción, aunque también se apoye a Jesucristo, en realidad es propiamente hombre del Espíritu de Dios, al estilo de María. Que sea pues el Señor, que sea el Espíritu, que si los ha convocado, los ha llamado y les garantiza su presencia y el apoyo total, de aquí en adelante, de aquí hasta su muerte. Por eso el sacerdocio es en eterno. También si caen en las infidelidades, también si entran otra vez en el pecado, también si se cansan, algo fundamental que nunca olvidarán, así como la Virgen María no lo olvida, es que el Espíritu está sobre ti. El Espíritu te acompaña. Queridos hermanos y hermanas, hay seguramente muchísimo más que se podría decir y muchísimo más que puede estar escrito en el corazón de cada uno. Háganlo vida. Sigan caminando en el Señor
y que hoy que reciben esta ordenación sea para gozo de todos nosotros, pero sobre todo y ante todo que sea luz para profundizar, conocer cada uno de nosotros a Jesucristo, Señor nuestro.